Y la respuesta del pueblo es que no hay ningún partido que pueda salvar al Perú. Señor Simón, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Muchísimas Exitosa. gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Antes de analizar lo que implica los 100 días del gobierno del presidente Pedro Castillo, yo le quiero preguntar en torno a la votación del día de hoy. Usted que en su momento ha estado bastante ligado en alianza con Verónica Mendoza, ¿usted considera que este voto a favor del gabinete Vázquez fortalece la presencia de Verónica Mendoza, la influencia de Verónica Mendoza en el gobierno del presidente Pedro Castillo? Mira, más allá de Verónica Mendoza, creo que hoy día los peruanos, que no es el 50% contra el 50%, sino los peruanos en su conjunto, creo que van a dormir tranquilos, porque en efecto se requería el voto de confianza para poder impulsar o reimpulsar la presidencia del presidente Castillo, en función además de poder corregir los errores que ha estado cometiendo. No se puede poner al Perú la guillotina para que esto sea un caos, ¿no es cierto? Y cualquier situación difícil que se hubiera presentado hoy día hubiera repercutido económicamente, socialmente y en la tranquilidad del país. Entonces, permítame felicitar a los congresistas que tomaran una decisión, creo que mesurada, inteligente, y lamentar pues que algunos congresistas, más allá de los errores del presidente Castillo, por el simple hecho de votar en contra algunos, lo han hecho así, de puro hígado, ¿no? No se están dando cuenta de que recién tenemos 100 días de un gobierno que tiene que corregir errores, ciertamente. Y lo ha corregido, por ejemplo, la presencia del Avelino Guillén ayuda muchísimo a pensar de que están habiendo correcciones correctas. Ahora, Verónica Mendoza juega su papel, pero yo no creo que sea exclusivamente Verónica Mendoza. Yo creo que hay sectores que no son necesariamente de izquierda, como el caso de Acción Popular y el caso de incluso Alianza para el Progreso, que han dado un voto consciente, ¿no? Han dado un voto de confianza consciente. Lo reitero, hoy día esto tiene que ir más allá del presidente Castillo. Estamos con un dólar que va creciendo, estamos con una situación de inseguridad tremenda, y entonces todavía no hemos resuelto el problema del COVID, lo ha dicho hoy día el ministro de Salud en su presentación, diciendo que somos el país más golpeado del mundo, con casi 200.000 muertos y más contagiados, y vamos a estar quitando el voto de confianza. Creo que eso era peligroso. Así es. Ahora, siguiendo con la línea de esta pregunta, hablando de cuotas de poder, claro está que Verónica Mendoza tiene una postura ya marcada dentro de este gobierno con la presencia de Franque Ceballos y Anaí Durán. Ahora pasemos al tema de Perú Libre. Yo sé que Perú Libre, y lo dice Vladimir Cerrón, esperaba su cuota de poder con este cambio de Barranzuela a Avelino Guillén. Hoy día tampoco se habló sobre el cambio de la Carta Magna, frase o pedido que reclama esta bancada, que no le dio este sector el voto de confianza, como por ejemplo lo ha dicho Margot Palacios claramente. ¿Cuál es la figura ahora que juega Perú Libre en este gobierno del presidente Pedro Castillo, para usted? Yo creo que el presidente de Perú Libre, finalmente, que el doctor Vladimir Cerrón, con quien he conversado en varias oportunidades, tiene también un tema de aprendizaje, ¿no? Yo recuerdo siempre que teníamos un personaje desde que era pequeño en la historia del Perú, y que era Víctor Raúl de la Torre. Había los seguidores de Víctor Raúl de la Torre, los seguidores de Mariátegui. Yo soy un seguidor de Mariátegui, pero tenía que reconocer que Víctor Raúl de la Torre ha sido un personaje muy importante y que pudo llegar a ser presidente de la República, que tenía la más capacidad que muchísimos los candidatos actuales. Y sin embargo, ¿qué sucede? ¿Por qué no llegó a ser presidente Víctor Raúl de la Torre? Porque el APRA tenía un lema bien sectario, ¿no? Solo el APRA salvará al Perú. Y la respuesta del pueblo es que no hay ningún partido que pueda salvar al Perú, no hay ningún partido que pueda salvar a ningún país. Tiene que haber una, no te digo una unidad, pero sí algunos acuerdos programáticos, algunos puentes para poder llevar al país a buen puerto. Y creo que en este caso, Perú Libre, con muchas razones, por supuesto, yo no voy a quitar que tenía muchas razones y muchas expectativas. Sin embargo, pensar que Perú Libre iba a salvar al Perú era un error garrafal. Había que aprender a hacer concesiones, incluso de poder conversar con otras fuerzas políticas. Porque el Perú es más allá de un partido, más allá de 2 partidos o 3 partidos. Y necesitamos empresa, sí necesitamos empresa. Necesitamos justicia social, por supuesto que necesitamos justicia social.
Y el presidente Castillo ha tenido la suerte de reunirse ayer con la Comunidad Europea y la suerte también de haber recibido el aval de la Comunidad Europea pidiendo que vengan inversiones al país. Creo que eso ha ayudado muchísimo para el voto de confianza. Creo que eso ayuda muchísimo a estabilizar un poco el país. Ya. Eso no significa que mañana podamos conversar con el tema de la constituyente o podamos conversar con otros temas. Pero el diálogo es muy importante. No se puede tomar decisiones verticales que no ayudan absolutamente en nada. Ya, claro. Bueno, hablar de una estabilidad en el país, honestamente, en estos momentos termina siendo casi algo ilusorio por lo que está pasando, no solamente en el ámbito político, sino lo que sucede en el ámbito social, con conflictos sociales que están explotando en una y otra región. Lo que pasa en el tema minero me arrastra al pasado del 2009, cuando usted era presidente del Consejo de Ministros, en el tema del baguazo, señor Simón. Y usted en una audiencia había mencionado que se había enterado, había sabido luego, de que Estados Unidos aparentemente estaba presionando para que se pueda desalojar a la población Aguajún, que había tomado la curva del diablo. ¿Usted cree que en estos momentos existe algún tipo de presión externa también para que se pueda tomar mayor control dentro de esos conflictos mineros que ponen en riesgo la inversión privada en el país? En el caso de Bagua sí fue así, porque uno dialogó muchísimo y de repente comenzó a ver cómo las figuras que tenían que ayudarnos a que esto resulte positivo, tuvimos una quinta columna en el propio Consejo de Ministros que yo presidía. Pero además después, por palabras del propio expresidente García, él mismo informó que la embajada americana presionaba para que se acabe el diálogo. Entonces, pero yo lo que creo ahora es que las propias empresas mineras no te digo que tengan que ceder en todo, pero tienen que tener capacidad para entender de que se puede dialogar con los pueblos afectados por la contaminación, los pueblos afectados por el tema de la contaminación de las aguas, en fin. No se puede negar la necesidad de la minería. O sea, sería un grave error de que no se explote toda la minería que tenemos, pero hay que hacerla en condiciones favorables. Ahora que el precio del cobre está subiendo, es malísima señal de que tengamos estos conflictos por falta de capacidad de dialogar. Yo no digo que hay que revisar absolutamente todo. Lo que yo digo es que hay que ceder y hay que darle más beneficios a los pueblos que están afectados por el tema de la minería o que no reciben los aportes que necesitan en esas ciudades, como escuelas, como hospitales, como carreteras, y que creo que eso es fundamental. Así es, incluso hay grandes deudas pues que le tenemos al sector del interior del país. Pero siguiendo por favor con los escándalos de este gobierno, simplemente en esta semana. Punto número 1, esta supuesta fiesta que hizo Luis Barranzuela Vite. Finalmente hemos tenido un desenlace pues feliz porque salió del cargo y ahora asume Abelino Guillén, persona que no tiene mácula en su currículum. Sin embargo, hemos escuchado un audio que se filtró donde el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, estaba prácticamente intercambiando, ofreciendo la cabeza de la jefa de Sutran y de la ATU. Paso número 3, el ministro de Minería, Eduardo González Toro, asusando, entre comillas, a la población, diciendo que la minera es responsable. ¿Cree usted que ahora que hemos tenido el voto de confianza y que estamos yendo a una gobernabilidad, debemos hacer cambios, ajustes en este gabinete ministerial? Yo lo que creo es que los señores ministros deben ser conscientes ya, después de 100 días, de qué discursos deben dar. Un ministro no puede dar discursos de enfrentar un sector contra otro sector, porque es gravísimo. Es el ministro. Y el ministro lo que necesita es una paz social para poder hacer que haya más inversión, pero además para poder hacer de que los sectores del pueblo puedan verse más beneficiados. O sea, uno tiene que aprender a tender puentes, nos guste o no. Y creo que la intervención del ministro, que puede producir aplausos, por cierto, de los pobladores afectados, que va a producir aplausos, que va a producir abrazos, finalmente va a fracasar. Va a fracasar porque si se retira la empresa minera van a haber desocupados, va a haber menos ingresos al país y va a haber menos inversión en los pueblos justamente. Entonces hay que ser, los ministros miren, que reflexionen. Ya el presidente Castillo, que está aprendiendo a gobernar porque nunca pensó seguramente llegar a tan lejos,
pero que tiene todo un aprendizaje. Es bueno que estos 100 días él haya sentido todo el peso de una oposición, no solamente la oposición de derecha, sino sectores que no tienen que ver nada con la derecha, para poder ir corrigiendo, y creo que lo va a hacer. Ya, el ministro de Transporte ha cometido un gravísimo error por lo que ha hecho el día de ayer o antes de ayer. Y que creo que si no corrige, simplemente van a tener que tomar medidas lamentables como cambiar de ministro, porque es justo que no se retroceda en todo el tema de las reformas, tanto en educación como en transporte y como en el caso de energía y minas. Ya, claro, pero señor Simón, el proceso de aprendizaje que está teniendo el presidente Pedro Castillo justifica la mala elección de ministro de Estado. En el caso del ministro de Transporte se contempla que tiene una multa de 4.300 soles por estar manejando un vehículo, una minivan, sin el permiso correspondiente. Aparentemente era un conductor informal. Y así tenemos otras perlas de otro ministro de Estado. Y a eso sumamos ese proceso de aprendizaje, el hecho de que no salga a dar declaraciones en momentos tan candentes y duros que atravesamos los peruanos, como el conflicto minero, el conflicto cocalero, lo que pasa en las poblaciones amazónicas, el tema de precios. El presidente se encuentra completamente ausente de la población, no se encuentra conectado. ¿Eso justifica su proceso de aprendizaje? Bueno, el país escogió, ¿no es cierto? El país escogió. Y yo creo que en estos 100 días el presidente se ha visto prisionero de dos sectores, ¿no? El sector que ganó y que le exigía o exige que no le da la oportunidad de tender puentes. El mismo Perú Libre debería tender puentes. Cuando hemos conversado, yo he tenido muchas reuniones, muchas conversaciones con el doctor Vladimir Cerrón, con el señor Bermejo, y cuando les he escuchado, le he escuchado todas las posibilidades de entender lo que es el país, y lamentablemente creo que no han analizado las cosas como debía ser, lo que significa el país. Y en el caso de la derecha, ni siquiera la derecha, porque hay una derecha que es muy inteligente y que sabe que hay que dialogar, pero la ultra, ya el exceso de poner en el filo de la navaja al presidente o al país, creo que es un error. No se puede seguir manteniendo un país donde todos los días se ataca. Yo le reitero, creo que el presidente Castillo ha cometido errores que felizmente se han ido resolviendo, porque hoy día sí podemos hablar de 3, 4, 5, 6 o 7 ministros que garantizan la estabilidad del país. Desde el ministro de Justicia, el ministro Guillén ahora, el ministro de Salud, en fin. Y esos, la palabra del congresista Bellido, yo le dije hace poco, porque conversé hace poco con él, hay que obrar con inteligencia. El país, el Perú es un país difícil, y la inteligencia significa escuchar, no solamente decir yo estoy en lo correcto, sino escuchar también las otras partes, porque yo puedo estar equivocado, y direccionar bien al país. Lo que tenemos que hacer es ayudar. Eso es lo que tenemos que hacer, ayudar. Yo no voy a meter la leña al fuego, pero hay que ayudar. Pero ¿cómo podemos ayudar cuando tenemos un presidente que se encuentra ausente de los conflictos sociales? Yo creo que hoy día es una ayuda. Yo creo que lo que ha pasado hoy día va a ayudar muchísimo al presidente Castillo, y no solamente al presidente Castillo, va a ayudar mucho a la democracia. Yo no creo que el presidente sea una persona intolerante, y no creo que el presidente sea una persona que no entienda lo que está pasando en el país. Si se puede ayudar y se puede conversar, entonces creo que se va a avanzar. Como usted bien lo dice, también tiene que ayudar el Congreso. El Congreso tiene que tender los puentes, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer el esfuerzo de mandar mensajes positivos a la población, porque el problema no es ni el Congreso ni el presidente finalmente, sino el problema es que tenemos una población completamente antagonizada una con otra, en lugar de estar trabajando a favor del país. Así es, justamente, pero también sin ser mezquinos, el tema de la vacunación y el Ministerio de Salud posiblemente sea el punto fuerte que tiene este gobierno. Yo quisiera cerrar con una intervención chiquita de usted haciendo un análisis en general. Dice la historia que en las épocas de crisis los discursos extremistas son los que pesan más y calan más en la población. Y hoy tenemos una derecha extrema que sigue empeñada en su ideario programa
y una izquierda también, ¿no? Como se le ha dicho, la derecha bruta y achorada y pues equivalente también al otro sector. ¿Cómo podemos buscar realmente esta gobernabilidad con sectores tan opuestos y que están tan empeñados en demostrar que uno es mejor que el otro? Por favor, en un minutito, si se puede, pues menos, mucho mejor. Muchas gracias. Yo solamente le digo, hoy día el presidente Castillo tiene la inmensa oportunidad de ser líder. ¿Y qué significa ser líder? Él convocar a Palacio de Gobierno, a las fuerzas opositoras y convocar, tener la capacidad de convocar al propio presidente Perú Libre y decirle, bueno, queremos hacer esto, hagamos esto. Es la única posibilidad. Porque si seguimos en este antagonismo entre uno y otro, simplemente el Perú pierde. Bien. Hoy día, esta noche, es la noche que el presidente Castillo tiene que decir, yo soy el presidente, yo soy líder y voy a convocar a mi pueblo. O sea, los pantalones bien puestos. Que no ayudan en nada. Bien, señor Yo decimos, muchas gracias por la comunicación alcanzada para Exitosa Te Escucha.